6:34 amigos, estamos listos para contarles lo que es noticia en el mundo y cómo amanece este martes 26 de septiembre en materia internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Centroamérica. Guatemala ha sido centro de importantes inundaciones en las últimas horas, sobre todo la capital. Allí estos fenómenos han arrasado viviendas y hasta el momento 6 personas han muerto, mientras que otras varias están desaparecidas. Al menos 6 personas murieron y más de una decena están desaparecidas en el centro de la capital de Guatemala, luego de que el río El Naranjo se desbordó y arrasó 6 viviendas en el asentamiento Dios es Fiel, ubicado abajo de un puente vehicular. Según las autoridades, entre los fallecidos hay 2 menores. En la búsqueda de desaparecidos participan cientos de bomberos, policías, militares, vecinos y voluntarios. Aunque las tareas fueron suspendidas el lunes en la tarde debido a las lluvias y se reanudarán el martes, la mayoría de las casas de la zona son construidas con láminas de zinc. El río que se desbordó lleva gran parte de las aguas negras de las viviendas de la capital y miles de habitantes desfavorecidos han levantado construcciones en las laderas del río, pese a que está prohibido por las autoridades. Los habitantes se han visto obligados a construir sus hogares en las laderas de barrancos, en las márgenes de ríos y zonas inundables en Guatemala, donde el 59% de los 17.700.000 habitantes viven en la pobreza. Más al norte de la región, en México, un arroyo se desbordó este lunes y esto deja al menos una decena de personas muertas. Esto ocurrió en el estado mexicano de Jalisco. Casi una decena de personas murieron y otras 2 permanecían desaparecidas el lunes tras desbordarse un arroyo en Jalisco, en el oeste de México. Las intensas lluvias que cayeron en la madrugada provocaron que el arroyo El Cangrejo se saliera de su cauce, afectando a comunidades del municipio de Autlán. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en la localidad de El Jalocote y en otra zona a unos 6 kilómetros de distancia hasta donde las arrastró la corriente. Mi suegra, mi suegro, mi cuñado y mi concuña sí fallecieron. Y el cuerpo de mi suegra y de mi cuñado, el cuerpo de mi cuñado y de mi suegra todavía no los encontramos. Esperemos encontrarlos. Protección Civil explicó que la deforestación y un incendio registrado en junio pasado han causado graves afectaciones a esta zona boscosa, lo que pudo contribuir a que el arroyo se desbordara. Un centenar de oficiales de distintas dependencias fueron desplegados para buscar a los desaparecidos. Nos quedamos en México. Ante la demostración de fuerza de varios grupos criminales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que refuerza la seguridad en la frontera del estado mexicano de Chiapas con Guatemala. Chiapas. Refuerzos en la frontera entre México y Guatemala. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes el despliegue de una mayor presencia de la Guardia Nacional en la zona limítrofe del estado de Chiapas, escenario de hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo circuló en redes sociales un video de sicarios desfilando en vehículos armados entre los pobladores. El mandatario señaló que parece que son bases de apoyo social para las bandas criminales, pero dijo que los habitantes pudieron haber sido amenazados o que actuaron a cambio de la entrega de ayuda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos. A pesar de la inseguridad, cientos de migrantes hacían fila el lunes en la localidad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, buscando un permiso de las autoridades para recorrer el país con destino a Estados Unidos. No, aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder obtener el documento que nos hace falta para estar establecido aquí. Los municipios fronterizos con Guatemala son desde hace décadas estratégicos para el tráfico de drogas, personas y mercancías, y son disputados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según datos de expertos.
Eso en México respecto al reforzamiento de la seguridad en la frontera con Guatemala. Vamos ahora a hablar de Estados Unidos. El expresidente estadounidense Donald Trump vuelve a hacer noticia. Ayer participó en un mitin de campaña en el estado de Iowa y ha dicho durante su acto que realizará la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos en caso de regresar a la Casa Blanca el próximo año. Trump, que es el número 1 en las encuestas entre los aspirantes republicanos para las elecciones de 2024, reveló que planea restablecer y ampliar la prohibición de viajes a países de mayoría musulmana, además de buscar modificaciones en las leyes federales de inmigración. Arremetió nuevamente contra la política migratoria del presidente Joe Biden, a quien responsabilizó de la catástrofe devastadora en la frontera sur estadounidense. Así catalogó esta situación. Desde el 12 de mayo pasado, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 253,000 personas de más de 150 países, en comparación con las 180,000 deportaciones durante el mismo periodo en 2019, antes de que la pandemia afectara su capacidad para expulsar a los migrantes. El tema migratorio es siempre controversial en la política republicana y no deja de serlo en una figura como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ha opuesto a lo que llama fronteras abiertas que buscan los demócratas cuando llegan al poder. Ya veremos entonces cuáles serán los próximos pronunciamientos también de parte de la Casa Blanca y las medidas migratorias ante el drama que se vive en la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo con migrantes que esperan en México cruzar al territorio estadounidense. Quedamos hablando de Estados Unidos. Dice, los ataques y amenazas a embajadas son inaceptables. Así lo afirmó este lunes un portavoz del Departamento de Estado después de que Cuba denunciara el lanzamiento de cócteles Molotov a su legación diplomática en Washington. El Departamento de Estado estadounidense calificó el lunes de inaceptables los ataques y amenazas a embajadas. El canciller cubano Bruno Rodríguez informó el domingo que la Embajada de Cuba en Washington había sido blanco de un ataque terrorista de un individuo que lanzó 2 cócteles Molotov. El personal de la representación diplomática no sufrió daños. En primer lugar, los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Estamos en contacto con funcionarios de la Embajada cubana y conforme a nuestras obligaciones por la Convención de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y quienes trabajan en ellas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó los actos de violencia y la embajada informó que se comunicó a las autoridades estadounidenses sobre lo que llamaron acto terrorista y se le dio acceso a la policía para la toma de muestras de los cócteles Molotov. El canciller Rodríguez hizo hincapié en que se trata del segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington. En abril de 2020, un hombre efectuó disparos contra la embajada cubana en la capital estadounidense. Hablamos ahora de Colombia. El hijo del presidente Gustavo Petro es noticia. La Fiscalía de Colombia acusó este lunes exactamente a Nicolás Petro, primogénito del mandatario colombiano, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que ahora deberá ir a juicio. Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la justicia que le había permitido responder al proceso en libertad, pero al parecer no ha cumplido ese compromiso. La Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su exesposa de que el hijo mayor del presidente, que era diputado de la Asamblea del Departamento Caribeño del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022. Tras su detención, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero de ex narcotraficantes. Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía. El Consejo Nacional Electoral deberá investigar ahora si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y de esa forma determinar si el entonces candidato sabía o no de estos pagos. Situación política que salpica al gobierno colombiano. Estaremos atentos a cómo avanza este proceso judicial. Vamos ahora a hablar de Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva es noticia
porque se someterá a una cirugía de cadera este viernes y trabajará desde la residencia presidencial durante unas 3 semanas. Así lo indicaron funcionarios del gobierno. Los médicos le reemplazarán la parte superior del fémur derecho para tratarlo de la artrosis que padece. Voceros de la presidencia indicaron este lunes que el gobernante izquierdista de 77 años no podrá viajar hasta por 6 semanas tras el procedimiento. Lula sufre de dolor en la cadera desde agosto del año pasado. El mandatario será operado en un hospital de la capital Brasilia. Ha estado usando una mascarilla para evitar contraer cualquier enfermedad de transmisión aérea que pudiera obligarlo a postergar la cirugía. Se prevé que permanezca en el hospital hasta el martes de la próxima semana. Y ahora hablamos de la región caucásica. Armenia y Azerbaiyán han sido noticia estos días, exactamente por los ataques y la operación militar llevada a cabo por Azerbaiyán la semana pasada en la disputada región del Nagorno-Karabaj. Y esto ha continuado resultando también en una crisis humanitaria de refugiados que buscan ahora cruzar al territorio armenio. Recordemos que esta región del Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán, pero es mayormente poblada por armenios. Miles de refugiados llegaron este lunes al territorio de Armenia, pese a la promesa de Azerbaiyán de garantizar los derechos de los armenios que se queden en ese enclave tomado por las tropas de Bakú en una operación relámpago. Éxodo de refugiados de Nagorno-Karabaj. Así se veía el lunes la única carretera que conecta ese enclave con Armenia, donde el gobierno estima que cerca de 7.000 personas desplazadas por la fuerza arribaron desde el domingo. En la localidad armenia de Goris, ubicada cerca de la frontera con Azerbaiyán, los desplazados se agolpan en un centro de acogida instalado en un teatro. La situación era realmente terrible. Llamamos al jefe de la administración de nuestro pueblo y le preguntamos si podíamos volver. Nos dijo que podíamos, pero que si los turcos nos masacraban no podían asumir la responsabilidad. ¿Quién hubiera imaginado que los turcos pisarían el histórico pueblo de Vank? Es increíble. El éxodo tiene lugar pocos días después de que las tropas azerbaiyanas se marcaran una victoria en una ofensiva relámpago contra las tropas de la República Autoproclamada de Nagorno-Karabaj, una región mayoritariamente poblada por armenios y que en el poder soviético anexionó a Azerbaiyán en 1921. Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas, se enfrentaron militarmente en esa región de 1988 a 1994 y en el otoño de 2020. Tras ese último conflicto, Rusia desplegó una fuerza de paz en ese territorio. Los separatistas afirman que 200 personas murieron en los combates la semana pasada, incluyendo 6 soldados rusos que formaban parte del contingente de paz. Por su parte, Azerbaiyán indicó que 2 de sus soldados murieron por la explosión de una mina el domingo. El gobierno de ese país prometió garantizar los derechos de los armenios que se queden en ese enclave y confió en que se reintegren a la sociedad azerbaiyana. Los habitantes de Nagorno-Karabaj, sea cual sea su etnia, son ciudadanos de Azerbaiyán. Sus derechos serán garantizados por el Estado azerbaiyano. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante una conferencia de prensa con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Situación en el conflicto entre armenios y azeríes por el control del Nagorno-Karabaj, que ahora al parecer va a pasar formalmente a ser parte oficial de Azerbaiyán, que lo viene reclamando desde hace varias décadas. Cerramos internacionales, 6:48 minutos. Vamos a la pausa. Después de comerciales, nuestra compañera Francis Torrealba va a conversar con Gustavo Valecillos, presidente de Concecomercio, temas de interés nacional como la ley de armonización, así como las expectativas del sector del comercio para el fin de año o lo que queda de este 2023. Vamos a la pausa y después más de Primera Página.